Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Ricardo Trotti, soy director del Instituto de Prensa. Quiero darles, ya hablé bastante hace un ratito antes de empezar el seminario, pero de nuevo quiero darles la bienvenida a todos y gracias, muchas gracias por participar, especialmente a todos aquellos que son habitués de nuestros webinars, pero también a todas aquellas personas y aquellos periodistas que nos están acompañando a partir de hoy. Les agradezco, por favor, que pasen la voz también a otros colegas para que semana tras semana se sigan sumando. Antes que nada, creo que lo principal y lo que se merece en este momento es agradecer muy especialmente a Telefónica del Perú, que ha sido la empresa que tuvo la visión de acompañarnos en este empréstito para poder tener este centro digital y acompañarlos a ustedes en entrenamiento a distancia. Así que Telefónica de Perú, muchísimas gracias. Y también quiero saludar hoy que se suma a este emprendimiento la empresa Protec de España, que como ustedes bien conocen participa en muchos diarios, creo que ya son 25 países donde tiene presencia en Latinoamérica con todo tema de software para temas de redacción y convergencia. Como todos ustedes saben, hoy vamos a compartir un tema apasionante que hace a la evolución del periodismo, la evolución de los medios de comunicación y sobre todo a la forma cómo las audiencias consumen eh, y cómo se ofrecen las noticias a estas audiencias. Les quiero advertir que el seminario de hoy es tal vez parte de un seminario presencial que vamos a tener en El Salvador el próximo 13 y 14 de marzo sobre el tema de convergencia y donde durante el transcurso de hoy y mañana a todos ustedes les haremos llegar los materiales, el programa, para que puedan verlo y ojalá puedan participar, anunciarlo en sus redacciones y que nos acompañe gente de ahí. Pero bueno, vamos al tema. Para hablar sobre esto invitamos a David Hume, a quien le doy la bienvenida a David porque justamente él fue parte de esta casa. Él trabajó como director del Instituto de Prensa en mi trabajo hoy y eso lo hizo décadas atrás, para no decir siglos atrás. Él ya nos lo va a confirmar. Ustedes habrán leído ya parte de su biografía. Es un periodista de origen argentino, británico, que reside en Washington. Recién estábamos hablando detrás del escenario con David, que habrá tenido problemas y conflictos de interés, porque en el momento de la Guerra de las Malvinas, siendo argentino y británico, colaboraba con una agencia de noticias de Argentina y un diario británico. Así que tamaño lío se le habrá armado en su momento. David tiene una vasta trayectoria como periodista y director de medios. Trabajó en el Miami Herald, en la BBC de Londres, en Reuters, en varios diarios británicos y sobre todo conocemos su trabajo muy de cerca porque nos acompañó en Latinoamérica trabajando en Buenos Aires, pero especialmente como director editorial del diario La Prensa de Nicaragua. Trabajó muchísimo también como director editorial de La Prensa en Nueva York y muy especialmente agradecido porque a través de su empresa Media Americas ha hecho un trabajo formidable de entrenamiento a periodistas durante todos los años. Creo que en la biografía de él no lo habrán visto, pero trabajó también en Mozambique, África, por 2 años, entrenando a periodistas sobre varias cuestiones profesionales. Antes de dejarlos a David con ustedes, les quiero advertir que pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat. David las va a ir contestando a medida que haga primero su presentación y después las conteste. Y también de antemano les quiero agradecer que sepan disculparnos si tenemos algún problema técnico, como siempre suele ocurrir en estos casos, que puede ser aquí, la plataforma Adobe, o también en el área de recepción de ustedes por problema de banda. Así que sin más, les agradezco mucho. David, yo salgo de cámara para que puedan tener ellos mayor participación contigo y que te escuchen mejor a vos. Un abrazo, muchísimas gracias por participar y yo ya me meteré en tema de preguntas. Un abrazo. Bueno, gracias Ricardo. Quiero pedir disculpas, como lo dijo Ricardo desde un principio, porque este es el primer webinar que yo hago para la CIP. Así que pido disculpas si las cosas no salen muy bien desde un comienzo. Y la otra también es advertirles que nadie va a salir de este webinar siendo un experto en las nuevas plataformas de información.
Para eso va a estar el próximo seminario que la CIP va a hacer en El Salvador. Esto simplemente es una visión global de lo que está sucediendo y de cuáles son las aptitudes que los periodistas necesitan para enfrentar estos nuevos desafíos, que es la transmisión de las noticias y la información en las nuevas plataformas. Ricardo estaba mencionando hace poco que se cumplen 20 años de la declaración de Chapultepec. Yo no sé si él sabe que este mes se cumple medio siglo de mi profesión o de mi entrada en el periodismo. Son 50 años en que he visto muchísimos cambios. Cuando yo empecé a trabajar en periódicos en Brasil y en Panamá, recuerdo que las noticias llegaban por teletipo, y el teletipo estaba conectado a una radio de onda corta. Y cuando había tormentas, por supuesto, la señal se caía y nos quedábamos sin noticias. Las cosas después fueron cambiando, surgió el telex, surgieron los teléfonos celulares, y ahora, después de eso, de la noche a la mañana surgió algo que se llamaba una red de comunicaciones llamada Internet, y después de eso mejoras a esa red de Internet que es la web, y de ahí surgió una cantidad de información disponible a todas las personas alrededor del mundo. Yo viajo mucho por América Latina y veo a muchas personas, muchos periodistas y muchos empresarios de medios que tienen todavía miedo de pasar del papel a la web y al online y a las nuevas tecnologías. El miedo también es de que el periódico en papel va a desaparecer. Yo no lo creo, especialmente en América Latina, por las últimas cifras que tenemos de la UAN, de la Asociación Mundial de Periódicos. Sabemos que la circulación de periódicos en América Latina está aumentando, no así en otras partes, en Estados Unidos y en otras partes del mundo, pero sí en América Latina. Y lo que está cambiando es la manera de hacer periodismo. Es ahora un periodismo en tiempo real. No es un periodismo en que se hace a través del día para el producto del diario del día siguiente, sino que tenemos que adaptarnos a hacer periodismo al instante, en tiempo real y transmitido a la audiencia a través de una multiplicidad de plataformas. Y es por eso que los periodistas necesitan capacitarse en todas estas plataformas. Estábamos hablando que Silvia Miró Quesada está del diario El Comercio en el seminario, y yo estaba diciendo que no creo que los diarios impresos vayan a desaparecer en América Latina, y que la circulación de ellos está aumentando. Y aquí hay un ejemplo de la circulación del periódico Trome en Perú, que es parte del Comercio. Y ustedes pueden ver ahí, esta es una fotografía de la INMA, de la Asociación Internacional de Mercadeo de Periódicos, de cómo ha incrementado la circulación de este periódico del Grupo El Comercio en Perú. Y como hay muchísimos otros casos de periódicos en América Latina cuya circulación está aumentando, pero que son periódicos que están presentando la información de manera distinta, y no están presentando la información en el periódico de la misma forma que la presentan en la forma digital. Aquí hay algunas cifras que junté ayer, provenientes de la NIC, que es la Organización de Internet de América Latina, y de la CEPAL, sobre el auge de Internet en América Latina, lo que va a ser el auge de Internet en América Latina en los próximos años. Y es por eso que, debido a todas estas predicciones, que necesitamos pasar
solamente del periódico papel también a las otras plataformas. No dejar el periódico en papel, pero sí hacer periodismo en tiempo real y presentarlo en otras plataformas a la misma vez. Como había dicho, el periodismo tradicional no ha muerto, pero necesitamos adaptarnos al cambio y no temerle al cambio. Tenemos que tener un producto que se hace de manera distinta, se escribe de manera distinta, se titula de manera distinta y es necesario capacitar al personal de las salas de redacción en adaptarse a estas nuevas tecnologías y poder presentar y hacer un producto en tiempo real que pueda satisfacer a las necesidades de información de todas las audiencias. Y estas audiencias, es importante saber, tienen intereses muy particulares. Algo que hemos visto recientemente es que muchas de las audiencias quieren información solamente que les interesa particularmente, no la información general que generalmente ha sido producida para el periódico del día siguiente, sino que tienen mucho interés en recibir información que les es de interés muy particular a ellos. También está cambiando la forma de estructurar las salas de redacción. Esta, por ejemplo, es una estructura denominada estrella del Daily Telegraph, de un diario británico. También ustedes creo que ya han visto la colmena de la nación de Costa Rica. Y el propósito de estas salas de redacción multimedia es la colaboración constante para el diario en papel como los periodistas multimedia que trabajan para la televisión, para una integración total de la sala de redacción. Y esto es muy importante de tenerlo en cuenta porque ya no podemos trabajar de manera aislada en las salas de redacción. Los lectores en este momento no esperan al periódico del día siguiente. Ellos tienen y recurren a las redes sociales durante todo el día, a los canales de RSS, a Twitter, a los sitios que ellos tienen que son preferidos de ellos en la web, los blogs, a los canales de YouTube, no solamente YouTube, pero cada uno de los canales específicos que a ellos les interesa, y también a Google Noticias, Yahoo Noticias y otros que hay. Por ejemplo, yo estoy suscrito a noticias de todos los países latinoamericanos a través de Google News y yo recibo constantemente noticias a través de Google que salen al instante y que son enviadas directamente a mi servidor y a mi computadora. Y muchos de las audiencias, de los públicos, de los lectores en América Latina, lo reciben no solamente a través de sus computadoras, sino a través de sus tabletas y a través de los teléfonos inteligentes, de los teléfonos celulares. En las cifras que yo estaba mostrando antes, hay cifras de cómo está avanzando la banda ancha en América Latina. En este momento, de acuerdo a las cifras que tenemos, hay solo un 8% de la población de América Latina que está conectada a Internet por banda ancha. Pero eso está cambiando a pasos agigantados en todos los países a medida que los públicos compran teléfonos inteligentes y tabletas y teléfonos celulares porque quieren tener acceso a Internet y a través de banda ancha para poder recibir la información que necesitan. ¿Qué significa el cambio? Los medios de comunicación ya no son, esto es importante saberlo, los medios de comunicación ya no son dueños de la audiencia. Tienen que compartir el público con las personas que generan la información, que son los periodistas.
Y esto es algo que estamos viendo mucho en Estados Unidos. Los periodistas se están distinguiendo unos de otros por sus conocimientos y están enfocándose a trabajar para esos conocimientos porque el público exige cada vez información más precisa sobre esa información que les interesa particularmente, de la cual yo estaba hablando antes. Para las empresas, la ventaja es contar con periodistas especializados que el público reconoce y el público confía, porque son esos periodistas a los cuales los lectores van a acudir constantemente. Y les voy a dar varios ejemplos. Hay una cadena de periódicos en Estados Unidos llamada The Business Journals, que tienen en este momento algo que ha sido rediseñada por Mario García, y que tienen en este momento no solamente sitios en la web, sino periódicos impresos, pero ellos lo que han hecho es tener periodistas que escriben sobre temas muy específicos y particulares, y ese periodista tiene un contacto con el personal, con el lector. Es el periodista propio que tiene su propia marca. Y él es la persona, no es la marca del periódico ya, sino que es la marca del periodista a los cuales los lectores acuden. Y esta técnica les ha resultado muy, muy bien a esta cadena de Business Journals. La CNN, por ejemplo, se ha aunado a Twitter para sacar un nuevo programa que va a salir dentro de poco, que se llama Data Miner. Y la CNN, por supuesto, ustedes saben, es la cadena de noticias de televisión por cable, pero ellos saben perfectamente bien, así como muchos periódicos en Estados Unidos saben, que muchas personas acuden a esta nueva plataforma llamada Twitter para obtener información al instante. Y entonces se han aunado para sacar esta nueva plataforma llamada Data Miner, para la cual la CNN pueda distribuir su contenido, no solamente a través de la televisión por cable, sino a través de Twitter también. Y esto va a ser un cambio fundamental, creo, en el futuro, en la forma en que las personas reciben información de la CNN. Ahora no va a ser solamente a través de la televisión por cable. Otro ejemplo, por ejemplo, que yo estaba hablando de la información específica de interés para las personas. Este sitio en Internet, en la web, va a salir dentro de pocas semanas, está siendo diseñado en este momento. Es un sitio específicamente hecho para mujeres en Estados Unidos. Y esto es importante, la manera en que ellos están haciendo esto, porque están haciendo estudios de mercado constantemente sobre qué es lo que las mujeres quieren en información que pueden obtener en la web. Entonces, estábamos hablando de periodismo en tiempo real, y este va a ser un sitio que va a ejemplificar lo que es el periodismo en tiempo real. En los fines de semana, por ejemplo, ellos van a tener información sobre qué hacer para las mujeres específicamente, qué hacer los fines de semana. Y los lunes, ya cuando las personas, la audiencia ya ha salido durante el fin de semana, van a tener otro tipo de información que va a ser recetas sobre comida y cómo hacer platos de comida. Y así
todos los días, de acuerdo a los resultados de las encuestas que ellos han hecho con su audiencia, van a tener información en tiempo real que les interesa y que la audiencia quiere de ellos. No es ya darle al público lector en un diario impreso lo que nosotros como periodistas o como directores de periódicos creíamos que el público o los lectores deberían saber o querían saber. Ya es una participación activa del lector en el producto informativo que ellos reciben todos los días. Entonces, el cambio es sustancial y hay que adaptarse a este cambio, porque si no lo hacemos, hay una multiplicidad de propuestas de información en la web y en Internet y en las demás plataformas a los cuales los lectores pueden acudir en todo momento, y si no les damos lo que ellos quieren, pueden inmediatamente pasar a otras propuestas de información. Otro de los desarrollos interesantes, y es interesante ver que todo esto está sucediendo todos los días. El Facebook, por ejemplo, ahora está desarrollando un programa, una app, para los teléfonos inteligentes, para los teléfonos celulares, y Facebook se ha convertido ahora en un servicio de noticias también, no solamente una red social a la cual las personas pueden acceder con su nombre de usuario y su contraseña para comunicarse con amistades o con grupos de interés, sino que es lo que en el periodismo llamamos push y pull, o sea, empujar y tirar. En los últimos 10 años, desde que Facebook comenzó, era lo que llamábamos tirar, un pull. La gente se suscribía a Facebook, entraba en el programa y ahí hacía sus comentarios, entablaba conversaciones con sus amistades. En este momento Facebook está cambiando al push, a empujar las noticias a la audiencia. Y entonces están desarrollando este programa que se llama Paper, papel, ahí hay una, sí, para poder entregar y brindar información y noticias a los teléfonos celulares directamente a sus suscriptores. Cosa que hace a Facebook competir con las empresas de medios ya establecidas. Entonces, tenemos que, digo todo esto porque lo que tenemos que hacer es abrazar el cambio, no quedarnos en lo que era antes solamente el periódico en papel, y no temerle al cambio y invertir en la capacitación del personal, invertir en las nuevas plataformas, porque si no lo hacemos como empresas de medios y como periodistas, siempre hay otras opciones a las cuales los lectores puedan acudir y van a acudir, porque es un periodismo que se hace constantemente y en tiempo real. Y las audiencias hoy en día no esperan para recibir información hasta que nosotros digamos, o nosotros como periodistas decidamos entregárselas y a qué hora entregárselas. Estaba hablando de la necesidad de capacitarse. Hay obviamente cuando salimos a recabar información y a presentar la información, recabamos información para el periódico en papel de la misma manera que lo hacemos para las nuevas plataformas digitales. Entrevistamos a personas, vamos al lugar de los hechos y escribimos la información, como estaba diciendo antes, de manera distinta para el periódico que para las distintas plataformas. Pero hay nuevas tecnologías y nuevas cosas que
para las cuales debemos capacitarnos y que debemos aprender. Y una de ellas es, como periodistas multimedios, debemos aprender cómo escribir código. No de la forma que lo puede hacer un programador de computación, pero sí tener las habilidades básicas de cómo escribir código para estas nuevas plataformas digitales. Y aquí les pongo varios sitios en Internet donde pueden aprender cómo escribir código y cómo comprender lo más básico del código que está detrás de las páginas de las nuevas plataformas, y todo es gratis, no hay que pagarlo, cosa que es muy, muy importante. Hay en Internet, de acuerdo a los buscadores y a los browsers que ustedes estén usando, ya sea Firefox o Google Chrome o Safari, ellos tienen la capacidad de traducir lo que encuentran en las páginas web. Así que no es muy difícil. Hay algunos que son en español, la mayoría están en inglés, pero no es muy difícil traducirlos. Incluso hay el último, que se llama code.org, tiene un app para los teléfonos celulares y se puede aprender código. Les voy a mostrar, yo no sé si lo van a poder ver en pantalla, pero hay una app que se llama Code Academy, donde uno puede aprender código, no solamente HTML, sino otros códigos también. Y ahí les enseñan cómo, no sé si lo pueden ver, de a poco, cómo empezar a codificar, y pueden ver los resultados inmediatamente. Esto se puede hacer en el iPhone, pero es mejor hacerlos en la computadora, y son todos gratis, no hay que pagarlos, cosa que es muy importante. Hay también, en la necesidad de capacitarse, yo estaba mencionando dos cosas. Uno es cómo escribir código y aprender lo fundamental de cómo escribir código para las distintas plataformas. Y la segunda es aprender a usar las herramientas para visualizar datos y datos de las bases de datos. Hay infinidad de bases de datos en Internet que son importantes para la producción de noticias e información. Y ahora que estoy hablando de noticias e información, quiero resaltar que nosotros ya como periodistas no estamos en el negocio de las noticias, estamos en el negocio también de la información. Yo siempre traigo como ejemplo a la era de los ferrocarriles en Estados Unidos, cuando antes del auge de la aviación, de los aviones, cuando los ferrocarriles llevaban pasajeros y carga de una ciudad a otra. Cuando salieron los aviones, cuando llegaron los aviones, los ferrocarriles siempre creyeron que estaban en el negocio de los ferrocarriles y no en el negocio de los transportes. Cuando surgieron las líneas aéreas, que empezaron también a llevar pasajeros y carga, los ferrocarriles, muchos de ellos se fueron a la bancarrota. Entonces, nosotros tenemos que, en este cambio que tenemos que abrazar, tenemos que darnos cuenta que no estamos solamente en el negocio de las noticias, sino también en el negocio de la información. Y el negocio de la información significa brindarle al lector información que le es útil para su vida diaria, no solamente lo que sucedió en el Consejo Deliberante el día anterior o la noche anterior. Entonces, tenemos que, y aquí hay varios sitios en Internet
donde aprender cómo usar las herramientas para convertirse en un periodista multimedio y poder aprender a visualizar datos para complementar la información o los artículos que estén escribiendo. Lo que yo siempre les digo a los periodistas en los diarios en las empresas de medios a las cuales visito, es que tienen que reinventarse como periodistas. Ya no pueden hacer el mismo tipo de periodismo que hacían hace años. Y yo siempre tengo 10 cosas que les digo a los periodistas que deberían hacer. Una de ellas, como posibilidad, es, si no están satisfechos, es lanzar su propio sitio online. Hay una plataforma llamada WordPress, por ejemplo, o también hay una llamada Joomla. Yo prefiero WordPress para los sitios que yo uso para capacitar, pero hay una que es gratis. Y hay muchos periodistas que yo conozco en América Latina y en Estados Unidos que han lanzado sus propios medios online con estas plataformas que son gratis de usar. Segundo, conectarse con la comunidad y asegurarse que la información sea esencial y de utilidad, como ya lo había explicado antes. Ya no es una conversación de una vía solamente, sino que es una conversación de doble vía con el lector y con el consumidor de información. El consumidor de información tiene tanta participación en el producto informativo como lo tenemos nosotros los periodistas en este momento. Enfocarse más en las personas que en las acciones de gobierno. Las personas, los clientes, las audiencias, los consumidores de información quieren información que sea de utilidad, como ya dije antes, y específicamente diseñada y dirigida a ellos. Si quieren saber qué es lo que pasó, qué es lo que está sucediendo políticamente, por ejemplo, en un determinado país, pero quieren más información por todos los estudios de mercado que estamos haciendo, quieren y solicitan más información que les sea de utilidad específicamente para ellos. Si son agricultores, quieren información sobre los precios del ganado o los precios del trigo o del maíz o el precio del café o el precio del banano. Si son médicos, quieren información sobre los últimos descubrimientos en el campo de la medicina. O sea, ya la información que requieren nuestras audiencias es mucho más amplia de lo que nosotros le dábamos antes en el periódico impreso del día siguiente. Y como ya decía antes, trabajar con pasión sobre temas específicos, convertirse en expertos sobre ciertos temas. Yo recuerdo que en los viejos tiempos del periodismo escrito nos decían que los periodistas teníamos un mundo de conocimiento, pero que solamente tenía 1 o 2 centímetros de profundidad. Eso hoy ya no da resultado, ya no existe. Necesitamos convertirnos en expertos de los temas sobre los cuales escribimos y necesitamos trabajar con pasión sobre esos temas, porque las audiencias saben lo que es, tienen conocimientos sobre esos temas específicos y saben si el periodista está escribiendo con conocimiento de causa o no. O sea, necesitamos, como ya dije, ser expertos en distintos temas y no expertos o parte expertos sobre todo. Publicar constantemente. El periodismo de hoy en día es periodismo en tiempo real. Tenemos que darle a las audiencias
la información que sabemos y cuándo la sabemos. No esperar 1 hora o 2 horas o al día siguiente para brindarla, porque si nosotros no lo hacemos, hay otros medios que lo están haciendo, tanto privados como individuales, como empresas de medios. Sexto, uno de los grandes problemas que yo veo es la ética o la falta de ética muchas veces y la falta de verificación de la información. Y lo veo constantemente todos los días, no solamente en los periódicos impresos, sino donde es más fácil de verificar la información, pero sí en los sitios online, en los sitios en Internet. Y una de las causas de esta falta de verificación o de los errores que se están cometiendo es la velocidad en que ponemos la información online y en Internet. Tenemos que ser minuciosos en la ética y en la verificación de la información. No se puede estar publicando una fotografía de Hugo Chávez, por ejemplo, en un hospital en Cuba que resulta ser una fotografía falsa. No se puede estar publicando información que resulta que no es verídica y no es fehaciente solo por querer ganarle a la competencia. Tenemos que ser muy estrictos en la verificación de la información. Ser transparente. Hoy en día las audiencias quieren saber cómo piensa el periodista y cómo obtuvo esa información. Tenemos que ser, no ya estar subidos a una estatua y que el público tiene que aceptar lo que le decimos porque somos periodistas. Los públicos y las audiencias y los consumidores de información quieren transparencia de los periodistas y exigen muchas veces que el periodista explique cómo obtuvo la información y cómo piensa el periodista para ellos poder determinar la credibilidad del medio y la credibilidad del periodista. Y esto es muy, muy importante, porque si en estos momentos hay públicos y consumidores de información que, como ya dije antes, les interesa obtener información muy específica, pero quieren saber si el periodista comparte las opiniones que está brindando y comparte el punto de vista de esos lectores. Entonces es muy importante ser transparente con las audiencias. Olvidarse de la supuesta objetividad, cosa que yo personalmente creo que nunca existió, pero sí en brindar en esa transparencia, en esa comunicación constante con el lector y con el consumidor de información, explicar cuáles son los puntos de vista del periodista y por qué escribió una información de la manera que la escribió y por qué brindó, si es que los brindó, los puntos de vista que expuso. Y las audiencias quieren saber en este momento, en estos días, cómo los periodistas piensan y cuáles son sus biases, como decimos en inglés. El noveno es darle al lector lo que él quiere leer. Antes le dábamos a los lectores un menú de información. Los lectores y los consumidores de información en la web y en las plataformas online ya no tienen el tiempo para estar leyendo una cantidad de información que no les interesa. Es muy importante saber y conducir estudios de mercado y estudios de audiencias para saber qué es lo que nuestros lectores quieren saber
y darles más información sobre esas necesidades específicas que tienen los lectores. Los sitios en Internet online y las empresas de medios que brindan esta información a sus audiencias específicas aquí en Estados Unidos están teniendo muchísimo éxito. Y por último, pedirle al lector, al consumidor de información, que critique el artículo y que haga sus comentarios. Este es un tema en Estados Unidos. Hay muchos sitios en Internet, muchos diarios, que ya han cerrado sus páginas a los comentarios de los lectores. Y la razón por la que han hecho esto es porque hay muchas personas que usan los comentarios para hacer comentarios indebidos. Entonces hay muchos diarios que ahora tienen un editor. En esta reestructuración de las salas de redacción que tenemos que hacer, es muy importante tener un editor de redes sociales. Es algo que algunos periódicos en América Latina ya tienen desde hace tiempo. Por ejemplo, en Bogotá, El Tiempo de Bogotá tiene un editor hace tiempo, hace varios años que tiene un editor de Twitter. Y son editores de redes sociales. En el periodismo en Estados Unidos muchos de los diarios ya los tienen, y son los editores que vigilan las redes sociales y que vigilan los comentarios de las audiencias para borrar esos comentarios indebidos, pero dejar los comentarios que puedan enriquecer la información que producen las empresas de medios y los periódicos. Como ya decía antes, hay muchos periódicos que ya han dejado de permitir comentarios. Yo creo que eso es un gran error. Creo que los comentarios verdaderamente bien administrados y bien editados enriquecen la información, enriquecen el debate en una democracia, y son muy importantes para captar más audiencias para los medios y para los periódicos. Bueno, creo que he hablado demasiado. No he estado viendo los comentarios para ver si alguien tiene preguntas. Y quisiera responder a alguna de las preguntas si alguien tiene alguna. A ver. Sí, mira, David, si puedes mirar en la pantalla una pregunta que te hace Ginette Santelices. Y Sí. también anteriormente alguien preguntó si las primeras fotos que vos habías puesto en tu PowerPoint correspondían a la nación de Costa Rica. Creo que es así, ¿verdad? En la segunda foto que puse corresponde a la nación de Costa Rica. Es lo que ellos llaman la colmena en la sala de redacción. En Estados Unidos y en Europa lo llaman la redacción estrella, porque hay una mesa central que generalmente está en forma de círculo, y desde el círculo salen para afuera las distintas mesas de trabajo de periodistas, pero que incluyen los periodistas del producto en papel y los periodistas que trabajan para el producto multimedia. Esa es otra de las cosas que yo había, y que aquí Miguel André está preguntándome: el periodista debe ser fotógrafo, videógrafo y reportero. Sí, la respuesta es sí. Incluso les puedo mostrar, les mostré antes mi iPhone. El iPhone en este momento tiene, no sé si lo pueden ver, lentes
que se pueden acoplar al iPhone. Hay que el periodista puede llevar en el bolsillo. Son lentes, este es un gran angular, por ejemplo. Tengo otro que es un telefoto. Y estos son lentes muy pequeños que el periodista puede llevar en el bolsillo. Y con este mismo iPhone, y también hay lentes para otros sistemas operativos, que es el Android y los demás sistemas operativos, pueden grabar, tomar fotografías y grabar video. No es muy difícil de hacer, tampoco es muy difícil subir el video al servidor del periódico o del medio y editarlo a un video de 1 o 2 minutos para poner en los sitios, en la web y en los sitios en internet. Pero la respuesta es sí. Lo importante es capacitarse para poder hacer el trabajo del periodista multimedio, que es, sí, no es solamente incluye hacer las entrevistas y escribir el texto, sino que también incluye tomar fotografías y tomar video y editar el video, el mismo periodista editar el video. Ese, lamentablemente, es el periodismo del futuro. Y creo que el periodista que no quiera adaptarse o que no quiera hacerlo, no va a tener mucho lugar en el periodismo del futuro. Aquí en Estados Unidos ya se hace en casi todos los periódicos, en Europa se hace en casi todos los periódicos, y creo que es algo que va a ser cada vez más importante en los medios en América Latina. A ver, David, ¿cómo crees que podemos monetizar contenidos culturales en un medio que democratiza la información con su comunidad como Danza en Red? Esa es una de las preguntas claves, porque a medida que se suman más y más medios, ya sea hechos por personas, por periodistas individuales o por empresas periodísticas que suman distintos canales, digámoslo así, de información específica para sus lectores, se hace cada vez más imposible, o no imposible, sino se hace cada vez más difícil obtener la publicidad necesaria para monetizar esa información. Es un tema que está siendo muy debatido aquí en Estados Unidos, y hay muchos periódicos individuales, sitios web individuales de periodistas que ya están usando un sistema de lo que llamamos bitcoins, y un sistema de suscripciones individuales de los usuarios. Tienen un link, que es una de las maneras de monetizar el sitio en la web. Pedir al usuario, al consumidor de noticias, que pague lo que pueda, ya sea en bitcoins o a través de otras tarjetas de crédito, o a través de otras plataformas que hay de pago, pagar para que el sitio web pueda subsistir. Google tiene el programa AdSense, por supuesto que siempre es importante tener. Hay veces que hay muchos problemas con ese producto de AdSense, porque a medida que las personas ven los anuncios desde una cierta dirección de IP, es lo que se llama una manera de poder aumentar las ganancias en AdSense, y Google tiene prohibido hacer eso. Entonces, yo conozco periódicos que están haciendo, por ejemplo, 10 a 15 mil dólares mensuales con AdSense en América Latina.
pero es obviamente los anuncios van a la par de la información que se brinda en el sitio en Internet. Hay varias formas de monetizar los sitios en Internet. Una de ellas también es brindar un combo de publicidad a los clientes. Si pagan por un anuncio en el papel periódico, también darles un descuento sobre el anuncio que ponen en la página en Internet. O sea, hay muchas formas hay varias formas de monetizar, pero el problema es que a medida que surgen más y más medios de información, se va haciendo más difícil compartir ese pastel de publicidad que hay para las audiencias, para los sitios de noticias e información. Una de las cosas que los diarios han probado aquí en Estados Unidos, que lo ha hecho el New York Times ahora, es tener un muro de pago. Y la cadena de diarios de USA Today, de Gannett, que publica el USA Today y muchos otros diarios aquí en Estados Unidos, también tienen ahora un muro de pago para su información, pero no les ha dado, de acuerdo a los últimos informes que hemos visto, no les ha dado mucho resultado. Hay un auge de pago después de instalar el muro de pago, pero después hay un nivel, se nivela y empieza a decrecer. O sea, y hay muchos periódicos que han instalado un muro de pago y lo han quitado ahora porque no les ha dado resultado. Si va a dar resultado o no en el New York Times, vamos a tener que esperar a ver si lo hace. ¿Qué hacer en caso de reporteros que tienen miedo o simplemente rehúsan usar dispositivos móviles para sus trabajos periodísticos? Bueno, yo creo que el miedo se puede superar. Lo que sí no hay, creo, como capacitador de muchos años que llevo en los periódicos en América Latina y África, no es tirar al periodista en la piscina y decirle que de un momento a otro necesita comenzar a usar las nuevas tecnologías, ya sea en cámaras o en teléfonos celulares para hacer video o audio o grabar audio, y a la misma vez hacer el periodismo que se hacía tradicionalmente. Creo que a las personas hay que capacitarlas de a poco para que puedan superar ese miedo que tienen de usar las nuevas tecnologías. Como ya dije antes, yo soy una persona que este mes cumplo 50 años en el periodismo. Cuando yo empecé no había teléfonos celulares, mi máquina de escribir era una máquina de escribir manual a las que yo tenía que cambiarle la cinta de tinta y ponerle papel. Pero, sin embargo, yo hoy en día uso una laptop que llevo conmigo en todo el mundo. Tengo un iPhone con el que grabo video y audio y hago todas las cosas que puede hacer un periodista multimedios del siglo XXI. Y yo soy una persona que ya estoy cerca de cumplir los 70 años. Entonces, si yo puedo hacerlo, lo pueden hacer muchos periodistas jóvenes, siempre y cuando puedan paulatinamente ser capacitados para superar ese miedo que tienen. Y yo he visto muchos casos de periodistas que han sido capacitados no solamente para usar las nuevas tecnologías para captar videos y audio, sino que también han sido capacitados para escribir código de computación y para usar las bases de datos para hacer periodismo de datos, y que después de haber aprendido a hacerlo despacio, ya están alentados para hacerlo y superan ese miedo que tienen. Espero haber podido contestar su pregunta. Buenas tardes. ¿Qué dispositivos son hoy imprescindibles? Me pregunta. Yo creo que los dispositivos imprescindibles son la computadora portátil, la laptop,
y el teléfono inteligente, el teléfono celular. Con esos dos dispositivos, hoy este teléfono celular tiene más capacidad de almacenaje que lo tenía la primera computadora IBM, que era grande como 2 cuartos en una casa. Yo creo que con esas dos eh, 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 Hola, David. esas dos, sí, di, Te habla Ricardo. ¿Escuchás? dime, dime Ricardo. Tenemos 5 minutos para que vayamos cerrando. 5 minutos, después quiero cerrar yo, después de lo tuyo. Y de todas maneras le digo a todos los asistentes, que ya tenemos 85 en pantalla, que vamos a tener una nueva sesión con David en las próximas semanas. Pero por lo menos queríamos terminar y para que no te vayas tanto en cada una de las preguntas. Sí, Gracias. eso es importante, como dije en un principio, entender de que este webinar no iba a ser un webinar en que las personas van a salir ya capacitadas con un conocimiento específico sobre las nuevas tecnologías, sino que era para saborear lo que es el nuevo periodismo y lo que va a ser el nuevo periodismo en las nuevas plataformas. Pero cada uno de estos puntos que yo toqué hoy en este webinar da para un webinar específico. O sea, hacer un webinar específico sobre periodismo de datos, hacer un webinar específico sobre el uso del iPhone de los teléfonos en base al sistema operativo Android, de cómo hacer videos, cómo tomar videos, cómo subir video a la computadora, a la laptop y cómo editarlo ahí mismo en la laptop. O sea, cada uno de estos puntos que yo toqué hoy precisa de un seminario específico sobre ese tema. Espero haber podido darles un enfoque, un panorama general de lo que es el periodismo moderno, de lo que se viene y de qué es lo que los periodistas necesitan hacer para hacer periodismo en el futuro. Así que David, te dejo. muchísimas Sí, gracias. Todos hemos... ¿Me escuchas? sí, sí, te escucho. Creo que hemos... Creo que mucha gente de la que está participando quedó enganchada, sobre todo con lo que has mostrado. Creo lo importante de los 10 puntos que nos compartiste. Yo creo que el tema de reinventarse como periodista del que hablabas en esas 10 cosas, creo que rescato de lo tuyo el de que cada periodista tiene que crear su agenda propia, más allá de las implicaciones que tiene su trabajo. En esto, porque cada periodista tiene la obligación, y yo diría ética y responsablemente ética, de tratar de profundizar algún tipo de informaciones para poder informar mejor, especializarse, eso es tener agenda propia. También hablaste Absolutamente. de enfocarse más en las personas y no en los gobiernos. Yo creo que es el periodismo a que siempre apuntamos en el Instituto de Prensa, del que hablamos de contar historias. La idea de que los periodistas sepamos contar historias, un buen punto sobre la responsabilidad ética, profesional, laboral, que debemos tener en nuestra tarea. Y justamente la semana pasada estuvimos hablando en Panamá en un seminario donde tuvimos a Edward Schumacher, que bien lo conoces, que es profesor de Columbia University, donde él habló del tema que vos justamente estabas hablando, de ser transparente. Él dice que la nueva objetividad en el periodismo no es la objetividad como la entendíamos antes, sino la transparencia. Quiero cerrar anunciándoles de nuevo que Edward Ramos va a estar el jueves próximo con nosotros. Vamos a seguir hablando de los temas que fue tocando David hoy, sobre convergencia profesional, el tema del periodismo digital. Les recuerdo el seminario que vamos a tener en El Salvador el 13 y 14 de marzo, justamente con lo que hablaba David de la integración de las redacciones. Va a estar Juan Pablo Ferrari de La Nación de Costa Rica hablándonos sobre el tema. También vamos a tener la experiencia
del Comercio de Perú en su nuevo equipamiento de convergencia de redacción, vamos a estar hablando de cobro de contenidos. Muchas de las preguntas que te hicieron, David, justamente es eso, y de un tema principal que tiene que ver con la selección de los nuevos periodistas o del personal idóneo y cómo entrenar a periodistas, que creo que vos has dado una excelente iniciativa de mostrar todas estas páginas web donde podemos buscar información. Por último, quiero agradecerte mucho, David, que hayas participado. Te seguiremos explotando en buenos términos. Agradecer muy especialmente lo que ustedes ven en pantalla, y también a Protec. Y muy especialmente a la gente que está detrás de cámara, como Alfonso Juárez, Horacio Ruiz y Emilio Sánchez, que han hecho posible este webinar. Por último, les vamos a mandar toda la información, también el email de David, para que le puedan escribir. El email mío es rtrotti@cipiapa.org, y ahí les diría, para cualquier consulta que también le quieran traspasar a David, pero también para que nos hagan sugerencias de temas, o si algunos de ustedes creen que tiene una experiencia buena para compartir con todos los demás, que nos hagan sus sugerencias, las estudiamos, las trabajamos con ustedes y que ustedes también puedan ser, como David, un experto para el Centro Digital. Así que muchas gracias a todos, gracias por participar y un abrazo, David, que no tengas mucho frío por allá arriba. Gracias, gracias Ricardo. Nos vemos. Gracias a todos. Gracias a todos. Nos vemos.